Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Soy su amiga y compañera de telenovelas, y hoy tenemos un temazo que nos va a dejar con la boca abierta. ¿Listos para sumergirnos en un mar de celos, secretos y pasiones? Hoy vamos a desentrañar la compleja relación entre Halil y Esra. Sí, los protagonistas de esa serie turca que nos tiene a todos enganchados al borde del asiento. Vamos a explorar a fondo qué esconde su relación, cuáles son esos secretos que amenazan con romperlo todo, y por qué los celos juegan un papel tan importante en la dinámica de esta pareja. Prepárense porque hoy vamos a descubrir cosas que quizás no habíamos notado, detalles que nos van a hacer repensar la historia completa. Así que si son nuevos por aquí, denle al botón de suscribirse ya mismo. No se pierdan ninguno de los análisis, las teorías, las especulaciones y por supuesto, los resúmenes de sus series turcas favoritas. Activen también la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben, así se mantienen al día con todo el drama y el chisme. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su presencia significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de Halil y Esra. La historia de Halil y Esra es sin duda una de las más cautivadoras y tormentosas que hemos visto en la televisión turca. Desde el primer momento supimos que no sería un camino fácil. El drama, la tensión y el secreto siempre estuvieron presentes, creando una atmósfera que nos atrapa y nos hace querer saber más. Pero ¿qué es exactamente lo que hace que esta relación sea tan fascinante y, al mismo tiempo, tan problemática? Pues bien, una de las claves es la presencia constante de los celos. Los celos, en el caso de Halil y Esra, no son solo una emoción superficial. Son un ingrediente principal que alimenta la trama, un motor que impulsa la historia hacia adelante. Asterisco asterisco el corazón oscuro de Halil, posesión, inseguridad y el miedo a perder asterisco asterisco. Halil, el personaje central de esta turbulenta historia, es mucho más que un simple hombre celoso. Su comportamiento, aunque a menudo es malinterpretado, es un reflejo de una compleja amalgama de emociones y experiencias. Su posesividad, que se manifiesta en el control y la vigilancia constantes, es, en realidad, una máscara que oculta una profunda inseguridad. Para entender completamente a Halil, debemos sumergirnos en las capas de su personalidad y analizar las raíces de sus celos. Halil no es un hombre que sienta celos de manera gratuita. Su temor a perder a Esra es el motor que impulsa sus acciones y decisiones. Este miedo no es simplemente el temor a la infidelidad o a la competencia, sino que se extiende a un nivel más profundo. Es el temor a ser reemplazado, a no ser suficiente, a que Esra encuentre a alguien que la haga más feliz o que la comprenda mejor. Esta inseguridad a menudo se alimenta de su propia experiencia de vida, de las expectativas sociales y, en muchos casos, de traumas pasados. La posesividad de Halil se manifiesta en diferentes aspectos de su relación con Esra. Controla sus salidas, cuestiona sus amistades y se muestra desconfiado ante cualquier interacción con otros hombres. Esta actitud, aunque a veces se justifica con el pretexto del amor y la protección, en realidad esconde una necesidad desesperada de mantener el control sobre su vida. Halil cree que al controlar a Esra, puede protegerla de cualquier peligro y al mismo tiempo, asegurarse de que nunca lo abandone. Es importante señalar que los celos de Halil no siempre son irracionales. En muchos casos, se basan en hechos concretos o en la percepción de amenazas reales. Sin embargo, la intensidad de sus reacciones y la frecuencia con la que surgen los celos sugieren que hay algo más en juego. Sus celos son una expresión de su propia vulnerabilidad, de su miedo a ser lastimado y de su incapacidad para confiar plenamente en Esra. Asterisco asterisco el mundo de Esra, lucha por la libertad, asfixia emocional y la búsqueda de la identidad asterisco asterisco. Esra, la otra mitad de esta apasionada y conflictiva pareja, se convierte en la víctima y al mismo tiempo, en la fuerza impulsora de la historia. Su personaje representa la lucha por la libertad individual, la búsqueda de la independencia y la necesidad de ser respetada y valorada por su propio ser. Esra se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar el amor que siente por Halil con la necesidad de mantener su propia identidad y su propia voz. Desde el principio, Esra se encuentra atrapada en una situación de dependencia y control. Se siente asfixiada por los celos de Halil, que limitan su libertad y la obligan a justificar cada una de sus acciones. Su vida social se reduce, sus amistades se ponen a prueba y su capacidad para tomar sus propias decisiones se ve mermada.
Esta situación crea una tensión constante en su relación y la obliga a enfrentarse a dilemas emocionales muy profundos. La lucha interna de Esla es uno de los aspectos más interesantes de su personaje. Se debate entre el amor que siente por Alil y la necesidad de mantener su independencia. Desea complacer a Alil, evitar sus celos y construir una relación sólida, pero al mismo tiempo siente la necesidad de ser ella misma, de tomar sus propias decisiones y de tener su propio espacio. Esta lucha es lo que la hace tan humana y cercana al espectador. Esla no es una persona pasiva que simplemente acepta las limitaciones impuestas por Alil. Lucha por su libertad, expresa sus sentimientos y trata de hacer entender a Alil la importancia del respeto mutuo y de la confianza. Sus intentos, sin embargo, a menudo chocan con la posesividad y la inseguridad de Alil, lo que genera más conflictos y tensiones. La búsqueda de la identidad es otro aspecto crucial del personaje de Esla. A medida que la historia avanza, Esla se enfrenta a su pasado, a sus orígenes y a las circunstancias que la llevaron a conocer a Alil. Esta búsqueda de la identidad es un proceso largo y doloroso, pero fundamental para su crecimiento personal y para su relación con Alil. *** Los secretos, el veneno silencioso que envenena la relación ***. Además de los celos, los secretos son otro ingrediente clave en la receta del éxito de esta serie. La trama está llena de secretos que ambos personajes guardan, secretos que amenazan con salir a la luz y destruir lo que han construido. Los secretos, como un veneno silencioso, se infiltran en la relación, alimentan la desconfianza y erosionan la confianza mutua. Los secretos pueden ser de diferentes tipos: secretos familiares, mentiras piadosas, verdades a medias, secretos laborales, etc. Cada secreto tiene su propio impacto en la relación, creando una atmósfera de misterio y sospecha que afecta la comunicación y la intimidad. Uno de los secretos más significativos que rodean a la pareja es el pasado de Esla. Su origen, su familia, las circunstancias que la llevaron a conocer a Alil, todo está envuelto en misterio. La revelación de este pasado, a medida que avanza la historia, es un momento crucial que pone a prueba la relación. ¿Podrá Alil aceptar la verdad? ¿Cómo afectará el pasado de Esla al futuro de la pareja? La familia de Esla y su origen tribal son elementos clave que influyen en la dinámica de la relación. La diferencia cultural, las expectativas sociales y las presiones familiares crean una serie de conflictos que ponen a prueba la estabilidad de la pareja. Alil, al enfrentarse a la familia de Esla, se ve obligado a confrontar sus propios prejuicios y a cuestionar sus propias creencias. Y no podemos olvidar los secretos que Alil esconde. Su trabajo, sus relaciones con otros personajes, sus verdaderas intenciones. Todo esto genera dudas y alimenta la desconfianza de Esla. La constante incertidumbre sobre las verdaderas motivaciones de Alil crea un ambiente de tensión que afecta profundamente a su relación. El secreto del pasado de Alil, sus relaciones con el mundo del crimen y sus negocios turbios son elementos que contribuyen a la desconfianza y a la inestabilidad emocional de Esla. Esla se siente constantemente insegura, teme por su propia vida y se cuestiona si realmente conoce a Alil. Los secretos, en definitiva, son el arma más letal en la relación entre Alil y Esla. Son el catalizador de los conflictos, el motor de la intriga y el principal obstáculo para la felicidad de la pareja. El amor, la pasión y la lucha por el futuro, más allá de los obstáculos A pesar de todos los obstáculos, de todas las dificultades, Alil y Esla luchan por estar juntos. Buscan la manera de superar sus problemas, de construir un futuro juntos. Su amor, a pesar de ser tormentoso, es genuino y profundo. Y es precisamente esa lucha, ese intento constante de salvar su relación, lo que nos mantiene enganchados a la historia. El amor entre Alil y Esla es un amor apasionado, intenso y lleno de contradicciones. Es un amor que se construye sobre la atracción física, la conexión emocional y la necesidad de pertenencia. Pero también es un amor que se ve afectado por los celos, los secretos y las presiones externas. La pasión es un elemento fundamental en la relación. La química entre los actores que interpretan a Alil y Esla es innegable. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que transmiten sus emociones, todo contribuye a crear una atmósfera de pasión y tensión que nos cautiva. A pesar de las dificultades, Alil y Esla luchan por encontrar un equilibrio, por construir un futuro juntos. Buscan la manera de superar sus problemas, de perdonarse mutuamente y de construir una relación basada en la confianza y el respeto.
Su lucha es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la necesidad de perdonar y de la importancia de la comunicación. El deseo de construir un futuro juntos, de formar una familia y de vivir una vida tranquila es el motor que impulsa la lucha de Alil y Esla. A pesar de todos los obstáculos, no se rinden y buscan la manera de superar las dificultades. Asterisco asterisco los personajes secundarios, un universo de historias entrelazadas asterisco asterisco. No podemos olvidar el papel de los personajes secundarios. Los amigos, los familiares, los rivales. Todos ellos contribuyen a enriquecer la trama y a añadirle más drama y emoción. Cada personaje tiene su propia historia, sus propios secretos, sus propias motivaciones. Y todos ellos se entrelazan en la vida de Alil y Esla, creando un entramado complejo y fascinante. Los amigos de Alil y Esla, como su confidente y el único que conoce la verdad sobre su vida, son un gran apoyo en su vida. A través de ellos la historia de la pareja se enriquece, se matiza y se abre a nuevas posibilidades. Los rivales como el padre de Alil, los antiguos amantes o los enemigos laborales, son los que complican la situación. Sus acciones y decisiones añaden más intriga y generan conflictos que ponen a prueba la relación de Alil y Esla. Los familiares como los padres de Alil o la familia de Esla, también juegan un papel importante en la historia. Sus tradiciones, sus expectativas y sus conflictos personales influyen en las decisiones de los personajes principales y ponen a prueba su relación. Asterisco asterisco el legado de la serie, reflexiones sobre el amor, la confianza y la libertad asterisco asterisco. Esta serie turca nos enseña mucho más que solo drama y romances. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras propias inseguridades y sobre la importancia de la comunicación. Nos hace cuestionar si los celos son realmente una muestra de amor, o si, por el contrario, son un signo de control y posesividad. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la libertad individual y sobre la necesidad de respetar la autonomía de cada persona. Nos enseña que el amor no puede ser una prisión, sino un espacio de crecimiento y de desarrollo personal. Nos muestra el peligro de los secretos y la importancia de la comunicación honesta y transparente. Nos enseña que la confianza es la base de cualquier relación duradera y que, sin ella, es imposible construir un futuro juntos. El legado de esta serie es profundo y duradero. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a cuestionar nuestras propias creencias y a buscar una vida más auténtica y más feliz. Asterisco asterisco, ¿qué esperar del futuro? Teorías y especulaciones asterisco asterisco. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro de Alil y Esla? ¿Lograrán superar sus problemas y construir una relación duradera? ¿O los secretos y los celos acabarán por separarlos para siempre? Esa es la pregunta que nos mantendrá pegados a la pantalla durante mucho tiempo. Hay varias teorías sobre el futuro de la pareja. Algunos creen que a pesar de todas las dificultades, Alil y Esla lograrán superar sus problemas y construir una relación sólida. Otros creen que los secretos y los celos acabarán por separarlos para siempre. Algunos creen que Esla, cansada de los celos y el control de Alil, decidirá romper la relación y buscar su propia libertad. Otros creen que Alil, al darse cuenta de sus errores, cambiará su comportamiento y se esforzará por recuperar la confianza de Esla. La serie, con su capacidad para sorprender al espectador, nos mantendrá en vilo hasta el final. Las decisiones de los personajes, las revelaciones y los giros inesperados mantendrán la intriga y nos obligarán a cuestionar nuestras propias expectativas. Asterisco asterisco conclusión, un análisis profundo y apasionante asterisco asterisco. Hemos explorado a fondo los celos, los secretos, la pasión y la lucha constante de Alil y Esla por estar juntos. Hemos analizado sus motivaciones, sus inseguridades y la complejidad de su relación. Y espero que esta exploración haya sido tan apasionante para ustedes como lo fue para mí. La relación entre Alil y Esla es un fascinante cóctel de celos, secretos, pasiones y luchas internas. Es una historia que nos muestra la complejidad de las relaciones humanas, que nos invita a reflexionar sobre el amor, la confianza, la libertad y la necesidad de ser amados. La serie nos demuestra que el amor verdadero no siempre es fácil, pero que la lucha por él puede ser la experiencia más valiosa de nuestras vidas. Asterisco asterisco, gracias por ser parte de esta familia, asterisco asterisco. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este análisis de la relación entre Alil y Esla.
Espero que les haya dado una nueva perspectiva sobre la serie y sobre sus personajes favoritos. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis análisis? ¿Tienen otras teorías? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre la serie. No olviden dejarme sus comentarios abajo. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué otros temas les gustaría que abordáramos, y si tienen alguna teoría loca sobre lo que va a pasar en la serie. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Ayúdenme a que este canal crezca y lleguemos a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.